estar en este lugar creyendo que somos el medio que Dios está usando uno de los medios que Dios está usando para llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos que la necesitan. Hemos puesto nuestro corazón delante de Dios, nuestra vida. Creemos que ahí donde usted se encuentra, su hogar, su oficina, la cocina, no sé dónde usted se encuentre en este momento, pero ahí donde usted está, con la ayuda de Dios, vamos a transmitir el espacio para la palabra del Señor de esta tarde. Soy el pastor Luis García de la Iglesia de Cristo Adonai Elim en Denver, Colorado. Mi mayor gozo es saber que puedo presentarle a usted el mensaje de la palabra del Señor, esperando que este mensaje haga algo en su corazón, que haga un impacto en su vida. No pretendo enseñarle algo para que aprenda, no pretendo enseñarle algo para que usted sepa más, sino que la intención es trasladarle el mensaje de la palabra de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros de este domingo. Hoy quisiera comenzar orando para pedirle al Señor que sea Él el que nos inspire, nos ilumine, nos dirija, ponga unción fresca a su palabra, que el Espíritu Santo nos abrace, use mi vida y que lleve esa palabra que cada uno de los que nos están viendo en esta hora creo que la han de estar buscando de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das. Una bendición, Señor, que aunque por razones sociales, de salud, por razones que cada uno de nosotros conocemos, no podemos congregarnos en los templos, pero Señor, tu palabra no encuentra un obstáculo. Siempre tú has provisto una manera de que la palabra corra libremente. Hoy en este momento te suplico que por favor me des unción, que me des gracia, que permitas que esta palabra tenga ese propósito para el cual la enviaste. Sabemos que allá donde alguien nos está mirando y escuchando en este momento, está esperando quizás una respuesta, quizás una solución, quizás está esperando algo que lo haga entender o algo que le haga refrescar su entendimiento, pero te pedimos que hoy sea la gracia, la virtud de tu Espíritu Santo dirigiendo mis labios, trasladando el mensaje, y te suplico con todo mi corazón, Señor, que esta palabra no vaya a regresar vacía. Háblale al joven, háblale al niño, háblale al adulto, Señor, háblale a la gente que necesite una palabra de fe y de consolación en esta tarde. Padre, desde la Iglesia de Cristo Adonai, para todo lugar donde nos estén viendo y escuchando, exponemos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 6. Capítulo 6 del libro de San Mateo. Vamos a leer la escritura en esta tarde, creyendo que esa es la base que tenemos para leer de pie de imprenta. Así que en el capítulo 6 del libro de San Mateo, vamos a leer el verso 14 y el verso 15, y dice la palabra del Señor así: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta tarde quiero empezar platicando acerca de el perdón, lo que significa el perdón,
y que veamos que es una palabra quizás pequeña, una palabra que la escuchamos regularmente en casi cualquier situación, cuando topamos con alguien, cuando alguien no cumple una cita, cuando alguien falla en algo y dice perdón y perdón y perdón, pero la verdad es que esta frasecita ha estado perdiendo un peso o una idea, porque ya se dice perdón por decir perdón, pero la verdad quisiéramos ver que el perdón es algo muy importante, es algo no solamente significativo, sino muy necesario en la vida de los hombres y mujeres, porque a veces nos hemos dado cuenta que nuestra vida camina muy aprisa y a veces no nos hemos puesto a pensar que hemos lastimado a alguien, que a alguien nos ha lastimado a nosotros y le guardamos cierto rencor, les guardamos cierta distancia. Incluso algunas veces nos ponemos a pensar, no lo voy a perdonar a menos que haga lo que yo le pida. No le voy a perdonar a menos que no venga a pedírmelo de rodillas. No voy a perdonar, y empezamos a poner un montón de situaciones que si se nos hace como nosotros queremos, entonces vamos a perdonar. Pero a veces a veces no es que sea de que tiene que ser circunstancial o emocional o de alguna forma, sino es necesario ver que el perdón, primero hay que saber qué es perdón. Segundo, hay que saber que la razón del perdón no quedó solamente por un requisito, sino el impacto que ocasiona en la vida de una persona el perdón. Cuando alguien reconoce que necesita ser perdonado, cuando uno se da cuenta que muchas veces hay ocasiones en que se mantiene de mal carácter, las cosas no le salen bien, hace planes y le salen equivocados, quizás porque de una u otra manera no hemos podido perdonar alguna actitud. El perdón aparece en la Biblia desde muchos siglos atrás. El perdón aparece, por ejemplo, cuando Jacob le robó, hasta cierta manera, llamémoslo así, le robó la primogenitura a Esaú, tuvo que salir huyendo, y mientras huía, su hermano en casa se quedó pensando que algún día se iba a vengar. Le quedó en su corazón el deseo de vengarse, pero a Jacob siempre le llegó la intención: un día le voy a pedir perdón a mi hermano y voy a tratar de ver cómo, cuándo y cuál será el día que Dios me va a permitir para pedirle perdón. Pasaron algunos años, se murió Isaac, Jacob huyó, Esaú empezó a buscarlo, y cuando Jacob supo que Esaú venía ya hacia dirección donde él se encontraba y que estaba a punto de llegar, preparó en su corazón y en lo que tenía una manera de cómo acercarse a su hermano para pedirle perdón. Pensó no llegar con las manos vacías, pensó llegar con humildad y sencillez, pensó de muchas maneras, planeó el perdón, porque a veces pensamos nosotros que perdón, si no quiere que no me perdone, yo ya le pedí perdón, yo ya cumplí. Pero la verdad es que tenemos que ver que el perdón muchas veces hay que arrancarlo, hay que conquistarlo, hay que pedirlo, hay que ir a traerlo, porque solamente cuando uno entiende que para pedir un genuino perdón muchas veces hay que sacrificarse, hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar comodidades y hay que sacrificar algunas cosas. Jacob sabía que Saúl lo estaba buscando con el plan de vengarse, de matarlo,
Pero él no pensaba en cómo contrarrestar esa venganza, él pensaba en cómo pedirle perdón. Y lo pensó y lo hizo de la manera que estoy seguro que fue Dios el que le dio la motivación, le dio la sabiduría para pensar. Y cuando estuvo frente a Esaú, lo primero que hizo Jacob fue humillarse, ponerse de rodillas ante él y decirle: mi Señor. Mire, darle un lugar, darle una autoridad, reconocer de que él, en este caso, él era el que había provocado la situación que los tenía como hermanos enojados. En la Biblia aparece otro hombre llamado David, un hombre de Dios que llegó a ser el hombre que cantaba para Dios, el hombre que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Un día falló. Quienes regularmente leemos la Biblia y estamos al tanto de la Biblia, conocemos la magnitud del pecado por el cual David falló. David pecó. David reconoció su error. Claro, después de que el profeta llegó, pero lo que yo quiero que veamos es que él escribe algunos salmos y dice: ten piedad de mí, oh Dios. Oh Jehová, ten misericordia de mí. Él hermano, hermana que me ve en esta hora, quiero decir que David sabía de que no podía llegar con Dios solamente a que aquí estoy, perdóname. Ya pequé, pero de todas maneras ya me voy. No. Él sabía que tenía que humillarse. Él sabía que tenía que reconocer que tenía necesidad de pedir perdón. Una de las cosas que tenemos que ver es que tenemos que actuar, no solamente tener la intención de pedir perdón. Yo tengo buenas intenciones, dirá alguien. Mis intenciones no son malas. Mi intención es de ayudarles si puedo, pero la verdad es que lo que Dios espera de nosotros es que saquemos ese rencor, ese odio que algunas veces no nos deja perdonar. Hoy día tenemos la bendición, y digo tenemos la bendición porque yo creo que esta es una bendición de Dios, poco entendible por pocos y renegada por muchos, pero estamos teniendo la bendición de saber de que hay una enfermedad mundial, hay una enfermedad que está haciendo estragos, hay una enfermedad que ha puesto a pensar a muchos y ha puesto que los gobiernos en algunos países o en la mayoría de países pongan leyes en las cuales ordenen de que la gente no salga de sus casas y haya un poco más de intimidad familiar. Hoy podemos ver que algunos aprovechamos el tiempo leyendo la palabra, oyendo la palabra, alabando a Dios. Algunos aprovechamos el tiempo riendo, gozándonos, pero algunos quizás todavía guardan en su corazón un rencor, un dolor. Y hay rencores, hay dolores que hacen pensar que nunca le va a poder perdonar. Han pasado cosas en las cuales uno a veces se pone a pensar: difícilmente voy a poder perdonar. Yo no nací para perdonar. Yo no puedo perdonar. Hay ocasiones en que se dice: es que fue muy grave lo que me hizo. Eso es difícil perdonar. Quizás alguien diría: pastor, yo quiero decirle que yo no puedo perdonar. Pero la verdad es que a veces, voy a decirlo de esta manera, a veces, la verdad es que nosotros no podemos perdonar. Solos de nosotros mismos no vamos a poder. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude, si le suplicamos a Dios que ponga en nosotros el querer y el hacer, porque ahora hay tiempo para pensar, hay tiempo para estar meditando cuáles cosas han salido malas, cómo está la relación con la familia, cómo está la relación con los padres, cómo está la relación con los amigos, cómo está la relación, y meditar. Y ahora hay tiempo para razonar y ver las cosas y decir: ¿cómo estaré verdaderamente? Porque a veces pensamos que estamos bien,
Nos han hecho daño y creemos que nosotros tenemos la razón. Nos han dañado y creemos que es justo el que nosotros sintamos ese coraje para no perdonar. Pero la verdad es que todos los hombres, hombres y mujeres, todos, en algún momento hemos cometido errores, imprudencias, hemos hecho algo que quizás por nuestra carrera, nuestra prisa, se nos ha olvidado que tenemos que pedir perdón. Y me llama la atención porque estas son palabras de Jesús. Toda la Biblia, en algunos casos, o en la mayoría, aparte de las palabras que vemos en los 4 evangelios, vemos nosotros que estas son palabras que salieron de labios de Jesús. Dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también a vosotros les perdonará vuestro Padre sus ofensas. O sea que es asunto de que hay que perdonar para ser perdonado. Tenemos que ver que dice, si no perdonas, no esperes que Dios te perdone. Si no perdonas, hermano, yo creo que el perdón es algo que a veces no sabemos ni qué es. A veces que pensamos que el perdón solamente es alguna actitud, pero la verdad es que para poder perdonar, mayormente cuando la causa, el agravio fue demasiado fuerte, no se puede perdonar de la noche a la mañana. No se puede perdonar con un simple te perdono, sino primero preguntarle a Dios qué hacer, cómo hacer. Mire, si alguien es experto en perdonar, es Dios. Si alguien ha perdonado cosas terriblemente fuertes, ha sido Dios. Él como Dios, como Maestro, como Padre nuestro, nos puede enseñar, nos puede dirigir a cómo perdonar. Él perdonó a Adán. Lo perdonó cuando desobedeció. Él, cuando le habló a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Él le dijo, tuve miedo y me escondí. Y hubo un diálogo entre Dios y él. Aunque Dios lo perdonó, lo sacó del Edén, le dio un programa, y Dios siempre estuvo detrás de que él pudiera hacer las cosas para las cuales había sido creado. Si vemos nosotros, la gran mayoría de hombres a los cuales Dios envió para hablar de la palabra, para hablar del mensaje de Dios, la gran mayoría de ellos también fallaron. Falló Abraham, falló Noé, todos fallaron y todos fallamos y todos necesitamos llegar a pedirle a Dios que por favor nos perdone. Pero en palabras de Jesús dice, ¿cómo quieres que Dios te perdone, vuestro Padre te perdone, si tú no puedes perdonar? Si tú no quieres perdonar. Es que, pastor, yo no puedo. Yo sé que no se puede, no puedo. Pero si buscamos la ayuda de Dios, si buscamos la dirección de Dios. Fíjese que cuando David pecó, empezó algunos de los salmos que vemos, empezamos a ver cómo él se humilla delante de Dios. En ocasiones el perdón no es fácil alcanzarlo. El perdón no es fácil darlo. En algunos casos, si es que voy buscando perdón, tengo que buscar la manera, la razón, el motivo de cómo agraciar a la persona a la cual le voy a pedir perdón. Lamentablemente se dice, voy a pedir perdón por alguien que me ofendió. Voy a pedirle perdón a alguien que me hizo una falta. Voy a pedirle perdón a alguien que cuando le pida perdón se va a reír de mí. Y es que las cosas de los hombres son muy difíciles, pero las cosas de Dios son maravillosas. Cuando uno empieza a ver, Dios lo habilita a uno para poder perdonar. Muchas veces no es que no se pueda perdonar, es que no se quiere perdonar. Se siente muy herido, la herida está muy profunda,
la herida fue muy amplia y no se quiere perdonar. Y es que lo tremendo es que hoy día, y como en la antigüedad, hoy día, y quizás en el futuro, todavía digo quizás, con derecho a equivocarme, en el futuro todavía van a haber muchas dificultades en las cuales gente va a tener necesidad de querer pedir perdón. La verdad es que cuando uno pide perdón se está humillando. Cuando uno pide perdón se está despojando de su orgullo, de su ego. Cuando uno pide perdón se está arriesgando a la burla. Cuando uno pide perdón, muchas veces, lejos de que lo reciban con agrado, lo reciben de una manera grosera. Si fuera fácil pedir perdón, todo el mundo lo haría. Una gran cantidad de personas pide perdón, pero no olvida. Y en el perdón hay que olvidar. Y el perdón nos va a hacer ver que tenemos que dar. Al perdonar tenemos que ver que algo tiene que haber pasado en nuestra vida. Hoy día, como le decía, estamos en medio de una enfermedad gravísima. Estamos en medio de una enfermedad en la que mucha gente, en lugar de buscar a Dios, en lugar de pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, en lugar de suplicarle a Dios que primero que nos perdone porque nos hemos olvidado, o algunos, o todos, nos hemos olvidado de Dios. Porque aún nosotros los que profesamos la fe, muchas veces nos hemos dado cuenta que este acontecimiento que hay nos ha despertado a la realidad. ¿Cómo estábamos caminando delante de Dios? ¿Cómo nos estábamos conduciendo delante de Dios? Por eso yo digo que es un milagro, es un regalo, es una bendición de Dios el que esta enfermedad se haya propagado hasta donde se ha propagado, porque nos hizo ver que quizás estábamos muy confiados espiritualmente hablando. Alabábamos y adorábamos a Dios, pero con muy poca gratitud. Estábamos alabando a Dios y contentos y gozosos, haciendo algarabía, haciendo fiesta, pero nos habíamos encerrado en los templos. Estábamos haciendo grandes cosas maravillosas en honor a Dios, para la gloria de Dios, pero se nos había olvidado ir a buscar al pecador. Se nos olvidó en algún momento irle a decir al pecador que Dios lo ama, que lo quiere perdonar. Se nos olvidó en algún momento irle a hablar incluso a aquellos que nos conocen, que saben que hemos tenido una experiencia personal con Dios. Y se nos olvidó porque todo iba bien, todo iba bonito, todo se movía bien. Las condiciones sociales, el mundo en su apogeo, había abundancia de bienes y estábamos viendo que incluso hasta para predicar la bendita palabra de Dios habían tantas comodidades que incluso se estaban haciendo bromas, aunque no eran dañinas, no eran perjudiciales, no eran vulgares, pero se hacían bromas aún del Evangelio. De alguna manera, al suceder la enfermedad y lo que está pasando, se dio un grito de auxilio y pensar, algo está pasando, se está muriendo la gente, algo, y la verdad, tendríamos que volvernos a Dios y pedirle que por favor nos perdone, que como hombres, como seres humanos hemos fallado, que nos equivocamos, que le pidamos perdón a Dios, que volvamos al arrepentimiento, que le digamos por favor. Algunas veces creo que hemos sido tan egoístas que hemos estado pidiéndole a Dios que nos ayude, que no nos alcance la situación, que no nos pase nada, pero la verdad es que deberíamos de pedirle también a Dios que por favor nos ayude a ser útiles para llevarle el mensaje de esperanza a la gente, para llevarle el mensaje del perdón a aquellos que todavía no conocen lo que es que Dios los perdone.
Hay mucha gente que incluso no sabe que ha ofendido a Dios. Hay gente que incluso cree que vive bien delante de Dios. Hay gente que ha llegado a pensar que ellos están bien. Pero ahora que se encuentra la enfermedad en medio de nosotros, mucha gente está buscando en cualquier lugar, en cualquier medio, de cómo Dios lo ayude, Dios le haga el milagro, Dios lo cure. Pero ¿por qué no pedirle perdón a Dios? Y después de haberle pedido perdón a Dios, empezar a ver a quienes hemos ofendido, a quienes es necesario que le pidamos perdón. Perdón es una acción que hay que hacer, no son solo palabras. Hay que llegar, no lleguemos con las manos vacías. Esaú pensó, voy a pedirle perdón a mi hermano, pero no pensó en llegar con las manos vacías. Preparémonos. Muchas veces queremos que nos perdonen, pero vamos risa y risa. Queremos que nos perdonen y vamos recalcando, es que tú tuviste la culpa. Queremos que nos perdonen y vamos diciendo, es que no sé lo que me pasó. Y a veces estamos pidiendo que nos perdonen, diciendo que fue por algo que no sabemos qué fue. Hay personas que dicen reconocer que han pecado, que han ofendido, que necesitan pedir perdón, pero eso será algún día. En estos días que la humanidad está pasando por esta enfermedad, por esta situación, deberíamos de analizar un poco. ¿No será que tenemos a alguien que lo hemos ofendido y necesitamos pedirle perdón? ¿Sabe usted que hoy día hay padres que no les hablan a los hijos? ¿Y sabe usted que hoy día hay hijos que también no les hablan a los padres? Y yo le puedo decir de que tantas personas que necesitan pedirse perdón y no se piden. La suegra con la nuera, el yerno con la suegra, los padres, los tíos, los compañeros de trabajo. Pero es algo más allá, aún en la propia congregación, en el propio templo donde nos congregamos, donde asistimos cada domingo por la mañana, quizás por la tarde o quizás por la noche, o un día por semana donde nos congregamos. En ese mismo lugar tenemos problemas con personas a las cuales no podemos perdonarles. Son hermanos nuestros, hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo, nacidos de nuevo, pero no les podemos perdonar. O si tenemos que pedirle perdón al hermano, a la hermana, no lo hacemos porque creemos que no lo hicimos a propósito. A veces decimos, quiere que le pida perdón, y son niñerías. La verdad es que tenemos que ver que nosotros tenemos que buscar el perdón. Fíjense que fijémonos que démonos cuenta que quien nos vino a enseñar acerca del perdón fue Jesús. Jesús no vino a nacer en un pesebre para que hagamos una buena noche, una noche de Navidad. Jesús no vino a nacer para que hagamos unas bonitas remembranzas de Él. Él no vino a esta tierra solamente a que vieran o que viéramos que qué hombre capaz, fuerte, sólido, qué hombre que pudo enseñar, que venció el dolor, que venció el miedo, que en medio de todo lo que a él le sucedió,
nos vino a dar ejemplo que sí es posible, pero más que eso, Él vino a pagar el precio de todos los pecadores. La única manera de que el hombre natural fuera perdonado por Dios era de que Él mismo viniera a pagar el precio en la cruz del Calvario. ¿Cuánto nos ama Dios? Que aún sabiendo que somos pecadores, vino a dar su vida por nosotros. Es tremendo. Se hacen fiestas, ceremonias, rituales de aquel hombre que murió en la cruz. Se hacen propagandas publicitarias para exaltar el nombre de un hombre que murió en la cruz del Calvario. Pero no solamente fue un hombre, fue Dios tomando cuerpo de hombre para venir a perdonarnos, para pagar el precio, para que nosotros vengamos ahora a disfrutar de la paz y el amor de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, después de haberse dado cuenta que mientras no se llamaba, no era conocido como Pablo, sino como Saulo, mientras no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, estaba peleando contra Dios. Porque mientras se hace algo contra el pueblo de Dios, se hace contra Dios. Cuando Saulo se dio cuenta de que tenía que su celo hacer las cosas bien delante de Dios, lo llevaba a meter a la gente a la cárcel, lo llevaba a hacer grandes cosas que la verdad después se dio cuenta que lo estaba haciendo en ignorancia y muchas veces cegado por la ira. Pedirle perdón a Dios, pero también hay que pedirle perdón a nuestro prójimo. Decía, quizás un padre tiene que pedirle perdón a su hijo. Es que a veces queremos que los hijos sean los que tomen la iniciativa, queremos que los hijos sean los que empiecen, y el problema es que antes de pedir perdón, lo que siempre encontramos es un culpable. Antes de darnos cuenta de que alguien necesita reconocer que es pecador, que ha fallado, que ha cometido errores, siempre, mire, si hasta cuando les hablamos del plan de Dios, le decimos a las personas, venga, busque el perdón de Dios, dice, yo estoy bien. Otros dicen, algún día, dice. Y algunos se justifican diciendo de esta manera, Dios no es tan malo, si no es malo, ni tan malo ni medio malo, Dios es bueno. Y como Dios es bueno, la gente se ha corrompido aprovechándose de la bondad de Dios. En estos días que vemos que las cosas están mal, están buscando soluciones, están buscando una vacuna, una píldora, están buscando un suero milagroso, pero ¿por qué no encontrar la solución? Pedirle perdón a Dios. La Biblia habla cuando Dios iba a destruir la humanidad en el tiempo de Noé. Se dio cuenta que toda la gente se había corrompido. Nadie buscaba el perdón de Dios. Nadie buscaba que Dios hiciera algo por sus vidas. Dice que Dios buscó entre todos los hombres y solo encontró a Noé. Dios habló con Noé y le dijo lo que iba a hacer y le dijo lo que hiciera. Hoy día no es motivo para angustiarnos, sí para preocuparnos, pero no para angustiarnos, porque la Biblia dice que Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Sí es de preocuparnos porque estamos en esta tierra, somos humanos, pero no es de correr a la angustia si nosotros sabemos que tenemos Padre en el cielo. No es de angustiarnos, de afligirnos, de que si nosotros sabemos de que tenemos el perdón de Dios para nosotros. Tenemos que ver que la solución hoy día es buscar el perdón de Dios.
Si mi pueblo se humillare y orare, dice Dios. Lo que Dios espera es que el hombre natural se humille. Si usted en algún momento ha leído la Biblia y ha leído la vida de Jonás, Dios había pensado destruir totalmente a Nínive, pero mandó un hombre llamado Jonás para que fueran y les hablaran y se arrepintieran, y que les dijeran de que si se arrepentían, Dios no iba a destruir la ciudad. Cuando pasó lo que pasó, Dios le dijo a Jonás que fuera. Él decidió no ir, pero de todas maneras fue. Y cuando llegó, empezó a anunciar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El rey de aquella ciudad y toda su gente se postraron, se humillaron delante de Dios, le pidieron perdón a Dios, a tal grado que dijeron: todos los niños, todo, hasta los animales van a ayunar, porque hemos reconocido que hemos fallado delante de Dios. Y el rey proclamó que se declarara ayuno para pedirle perdón a Dios, para ver si Dios cambiaba lo que había decidido. Yo creo que lo que necesitamos, aparte, claro, no me niego a que sí se necesita la cura, la medicina, la vacuna, lo que haya, el medio que haya necesario, pero lo más importante es que ojalá hombres y mujeres nos pusiéramos a orar y le dijéramos: Dios, por favor, reconocemos que estamos mal. Reconocemos que necesitamos el perdón. Si lo que hiciéramos todos de reunirnos y decirle a Dios que por favor nos perdone, yo estoy seguro que Dios haría algo distinto. Hombres de Dios, sabios, mejor preparados o en otras dimensiones que Dios los usa en diferentes maneras, han llegado a encontrarse con que posiblemente estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos viviendo tiempos en los cuales algunos han acertado a ver que Dios les ha revelado de que estos son juicios de Dios para la humanidad. Si cuando nosotros vemos, Dios siempre ha visto la maldad en el corazón del hombre, pero hoy día la verdad es que el pecado ha subido tanto hasta el trono de Dios. Se perdió el respeto, se perdió el cariño, se perdió el acercarnos a ver la gran bendición de la vida que Dios ha dado. Nosotros tenemos que ver que lo que Dios espera es que nos arrepintamos. Lo que Dios espera es que arrepentidos vayamos y le pidamos perdón a Él. Después de haberle pedido perdón a Dios, que empecemos a perdonar a quienes nos han ofendido. Que empecemos a perdonar a aquellos que nos han herido. Y que empecemos también a pedir perdón. Porque todos perdone que esté seguro, estoy seguro de que todos hemos ofendido a alguien. De hecho, de palabra, incluso algunos conscientemente, buscando algún beneficio, buscando algo para uno mismo, hemos ofendido. Y sí, a veces nos llenamos el corazón de justificación. Es que me hirieron, es que no pensé que lo fueran a hacer. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos ofendido a otros? ¿Cuántas veces nosotros no hemos herido a otros? Y incluso lo sabemos. A veces porque me robó $1,000, porque me robó $50,000, porque me robó $100,000, porque me robó cuántos miles de dólares. Y a veces por eso no queremos perdonar. Yo quiero decirle que todo lo que el hombre natural tiene, lo puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Yo no estoy en contra de que se tenga, el que tenga, que le dé gracias a Dios.
Y el que no tenga, que también le dé gracias a Dios. El apóstol Pablo dijo, sé tener y sé no tener. A veces es necesario entender que no importa cuánto te deben, cuánto se quedó endeudado contigo, cuánto te robó. Dice la Biblia que cuando Filemón, a él le fue escrito por el apóstol Pablo acerca de uno de sus esclavos que se le había ido, le dijo, perdónalo. Si algo te debe, cárgalo a mi cuenta. Es tremendo. De verdad tenemos que perdonar traiciones. Tenemos que perdonar desaires. Tenemos que ver que verdaderamente, cuando Jesús habló estas palabras, dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, va a ser difícil que Dios los perdone a ustedes. La verdad es que en medio de un dolor, de una angustia, de una aflicción, queremos que Dios nos perdone, que Dios nos auxilie y que Dios nos libre de lo que nos está pasando. Pero la verdad, empecemos pidiendo perdón. Primero a Dios y a nuestro prójimo. Dios dejó 10 mandamientos. Y estoy consciente que quizás no nos sabemos los 10 mandamientos de conocimiento, de memoria, no lo sabemos. Y algunos los sabemos, pero los ignoramos. Y Dios se ha cansado de ver que el hombre natural siempre va en su afán de alcanzar lo que quiere, siempre no le va a importar seguir ofendiendo a Dios. No se preocupe, el fin del mundo todavía no viene. El fin del mundo no va a pasar. Si es cierto, estamos viendo a través de las noticias, cierto mentira, los videos que se ven, de que tanta gente está muriendo en las calles y esto y aquí y allá, no sé. Posiblemente es cierto, posiblemente sí hay mortandad. Pero la forma como pudiéramos detenerlo sería reconocer y pedirle a Dios que por favor nos ayude, que por favor nos perdone, que nos volvamos a Dios. Porque si nos volvemos a Dios, no solamente vamos a encontrar la cura, sino que a nosotros no va a llegar mal alguno. No solamente la enfermedad, el virus, el microbio, lo que haya sido, si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Dios puede hacer sin necesidad de nada, puede hacer que ese virus desaparezca. Pero es necesario que como hombres y mujeres nos demos cuenta de que hemos ofendido tanto a Dios, aún a través de una religión. 10 mandamientos. Jesús, viendo que era, no sé, lo voy a decir así, con derecho a equivocarme o con razón de equivocarme, Jesús, viendo que no se podían cumplir o no se querían cumplir los 10, resumió los 10 en solamente 2 mandamientos. Lo resumió en: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, habéis cumplido la ley. Va a ser difícil que como hombres mortales podamos cumplir la palabra de Dios, pero si nos acogemos al sacrificio que Dios hizo a través de Jesucristo nuestro Señor y buscamos el perdón, entonces y solamente entonces vamos a ver que las cosas van a cambiar. Pidamos a Dios primero que nos perdone
y perdonemos. No busquemos culpables, busquemos a quien perdonar. Y busquemos dentro de nosotros, si no nosotros somos los culpables de que alguien no pueda alcanzar la verdadera felicidad, la paz o la salud. Es bíblico es de que en los últimos tiempos el amor de la gente se va a enfriar. Los padres contra los hijos, dice la Biblia. Los hijos contra los padres. Es bíblico. Lo que estamos viviendo hoy día, la pandemia que se está viviendo hoy día, es bíblico, es bíblico. Tiene que suceder porque está escrito en la palabra de Dios. No dice coronavirus, pero dice pestes. Van a haber cosas que la verdad no vamos a encontrar el significado literal. Pero si escudriñamos detenidamente, buscamos la dirección de Dios, se nos va a enseñar que todo lo que está pasando son cumplimientos que nos tocó a estar viviendo en los años 2020. Nos tocó vivir en la época en la cual están pasando unas cosas y van a pasar otras. Van a suceder cosas. Se va a ir este virus. Dios va a hacer algo. Vamos a ver la mano de Dios. Porque hay gente orando, hay gente clamando, hay gente buscando el perdón de Dios. Estamos suplicándole a Dios que por favor. Pero después de esto va a venir algo más. Porque está escrito para ver si el hombre y la mujer reconoce que estamos mal delante de Dios y corremos a suplicar por misericordia el perdón de Dios para nuestras vidas. La mejor bendición que le podemos regalar a aquellos a quienes amamos es que puedan aprender no solamente a perdonar, sino a buscar el perdón de Dios. Y para buscar el perdón de Dios, primero tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado y que podemos correr a los pies de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esta tarde vamos a terminar la palabra del Señor hasta acá. Pero vamos a orar para pedirle a Dios que por favor nos permita que podamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón y que nos ayude a perdonar. Tenemos que ir a pedirle el perdón a Dios, pero también le vamos a decir a Dios que por favor nos ayude a perdonar. Yo quiero decirle que sí, es difícil perdonar. Yo quiero decirle de que no es fácil, pero si queremos que Dios nos perdone, perdonemos nosotros también. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno y glorioso, gracias. Gracias por tener misericordia de nosotros. Señor, en medio de esta enfermedad, de esta crisis mundial, habemos hombres y mujeres creyendo que esto es una bendición de parte tuya para despertarnos de nuestro adormecimiento, para que dejemos a un lado la tibieza espiritual y reforcemos nuestro amor hacia ti, que te pidamos perdón,
que vengamos arrepentidos delante de ti, pero no solamente a una simple oración, sino a buscarte de una forma humilde y sencilla. No a prometerte cosas, no a ofrecerte lo que no vamos a cumplir, sino que queremos pedirte, Dios mío, en el nombre de Jesús, suplicantes, humildes, sencillos. Mira que como humanos somos carne todavía y nos cuesta. No podemos, pero estamos seguros que contigo todo es posible. Regálanos la bendición de podernos humillar ante ti, pedirte perdón porque también nos hemos declarado culpables. Ayúdanos, Dios mío, a buscar al pecador, a contarle al que no te conoce, a decir que todavía hay esperanza, que quizás no se vean cosas naturales, pero que en lo espiritual, en el espíritu del hombre, Dios quiere dar vida. Padre, esta tarde nos ponemos en tus manos. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, cada una de las personas que forman parte de la Iglesia de Cristo Adonai, aquí en Denver, Colorado. Te quiero dar gracias por cada uno de mis hermanos que constantemente, ya sea por teléfono, Señor, o a través del teléfono, o a través de la computadora, nos hemos estado relacionando. Señor, gracias porque tenemos buenas noticias de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos de que se está orando en casa, se está hablando de la palabra. Sabemos, Dios mío, que esto podemos contemplarlo como una bendición. Quiero dar gracias por cada uno de aquellos que de una u otra forma han hecho llegar sus diezmos y sus ofrendas a la Iglesia de Cristo Adonai. Señor, que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Bendecimos y agradecemos esos diezmos, Señor, y los ponemos delante de ti para que tú los recibas como ofrenda agradable, como olor grato. Que suba esa ofrenda como incienso hacia tu presencia. Gracias, Señor. Por favor, sigue cuidando a todos aquellos que somos tus hijos, a todos aquellos. Señor, oro por aquellos hombres y mujeres de Dios que están llevando la palabra también a través de cualquier medio que les sea posible, y algunos aún a riesgo de su propio cuerpo físico, Señor, han estado trasladando la palabra a lugares difíciles donde no hay medios de comunicación. Señor, bendícelos, ayúdalos, Señor, y dales esa unción fresca. Señor, a los enfermos, acuérdate de ellos, por favor. Señor, si alguno ha pecado y te pide perdón, respóndele, Señor. Salva almas, por favor. En medio de esto, Señor, sigue salvando almas, porque sabemos y estamos seguros de que has estado salvando gente para la gloria de tu nombre. Señor, te queremos dar gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Será hasta el próximo domingo.